Hola a todas y a todos. Hoy vengo con un video que es muy esperado en mi canal desde que dije que me gustaba esta famosísima cantante, que es el video sobre una de las personas más polémicas de la cultura pop de Estados Unidos, obviamente. Muy criticada, muy amada. Muchos dicen que lo que le pasa es que nadie la entiende. Nadie entiende su vibra, nadie entiende qué es de su vida. Es una persona muy famosa y al mismo tiempo muy misteriosa. No sabemos prácticamente nada de su vida, así que hoy yo vengo a explicarles qué es de la vida de Lana del Rey, porque ella es una persona muy interesante. De hecho, es una persona con muchas contradicciones que cuando estaba haciendo este guión me hizo empatizar todavía más con ella, porque es tipo, total, ella es muy real, pero también tiene sus controversias un poquito cagadas, siendo sincera. Primero vamos a empezar por el verdadero principio. Elizabeth Woolridge Grant, más conocida como Lana del Rey, nació el 21 de junio de 1985. Sí, Lana del Rey no tiene 20 años. Lana del Rey ya está en esta industria hace muchísimo tiempo. Ella nació en Manhattan, Nueva York. Es hija de Robert England Grant. Era un inversor de dominios de internet. Igual tenía bastante plata. Vamos a ser sinceros, Lana del Rey no viene de abajo. Y su mamá se llama Patricia Ann Hill y ella es profesora. Tiene un poco de sentido los dos lados de Lana del Rey con respecto a sus papás, pero también Lana tiene dos hermanos más chicos. Lana del Rey es la mayor, tiene mucho sentido también. Su hermana Caroline Grant, que es fotógrafa, y su hermano Charlie Hill Grant. Lana creció como una chica católica. De hecho, en el lugar donde vivía, Lake Placid, en Nueva York, ella se había unido al coro de la iglesia y era la cantante principal. Vieron que hay un montón de artistas que por alguna razón empiezan en la iglesia y después hacen mega famosos. Ella fue como de las últimas en hacer esto, pero la vida de Lana ya era turbulenta desde su adolescencia, porque a los 14, 15 años su familia se dio cuenta que Lana era alcohólica. En un país donde puedes empezar a tomar a los 21, realmente cómo se la rebuscaba para encontrar alcohol, pero la terminaron mandando a un internado que se llamaba Kent School, que muchas de sus canciones provienen de esta etapa de su vida. Más que nada por cosas que cuentan canciones, como por ejemplo la letra que dice vamos a drogarnos, vamos a tener relaciones con nuestros profesores. Tiene literalmente todo un himno de ese internado. Pero ¿por qué Lana era alcohólica a una edad tan temprana? Resulta que Lana contó que ella tiene desde muy chica problemas para afrontar la muerte. La perturbaba la idea que toda su familia y todo su alrededor en algún punto iba a morir y ella también, y eso la hizo deprimirse tanto a los 13, 14 años que se volvió alcohólica. Cuando Lana salió de este internado se mudó a Long Island con sus tíos y ahí empezó a trabajar como mesera, que acá empieza la narrativa de Lana, que la dijo un par de veces. Yo puedo entender que quizás al principio sí quería dar esa imagen porque antes estaba bien visto salir desde abajo. Dijo que no venía de un ambiente con plata y resulta que su abuelo era vicepresidente de una empresa que se llamaba Textron y su papá era un inversionista que tenía plata. Pero bueno, Lana no es solo una cara bonita y una chica muy talentosa para escribir y cantar, también es muy inteligente. A los 19 años, Lana entró a la Fordham University del Bronx, donde ahí estudió filosofía enfocada en la metafísica. Ella dijo que eligió esa carrera porque estaba interesada en Dios y en cómo la tecnología nos podía acercar a entender de dónde venimos y por qué. En 2008 se terminó graduando con una licenciatura en arte y filosofía, así que sí, Lana fue a la universidad antes de hacerse cantante. Aprendió a tocar la guitarra con su tío, con el que vivía cuando trabajaba de mesera en Long Island. Ella empezó a escribir canciones y empezó a tocar en los clubes donde vivía. Pero mientras tanto, ella se quedaba mucho en la casa de sus novios o de amigos. Se instalaba
instalaba mucho en la casa de los demás porque no tenía dónde vivir. Y ella contó en varias ocasiones que estuvo muchos años intentando escribir música hasta que algo le salió, porque no sabía bien qué era lo que quería decir y cómo lo quería decir, que esto va a ser una controversia muy grande durante toda su carrera, cómo dice las cosas. Para 2008, cuando ella ya escribía sus canciones, empezó a tocar en estos clubes que les había contado antes, y los que iban eran obviamente sus amigos, y ya tenía un par de fans under, como que ella era medio, muy poquito igual, reconocida en un nicho mucho más underground. Le encantaba, la verdad que no le molestaba tener pocos fans, era como muy íntimo cada vez que tocaba. Pero Lana no siempre se llamó Lana del Rey, primero tuvo otros nombres, como por ejemplo Sparkle Jump Rope Queen, ok, creo que lo señalé mal, Sparkle, bueno, no escribí el jump. O Lizzie Grant o May Shaler. Ella tenía muchas personalidades en una. Tardó bastante en descubrir cuál quería que fuera su nombre, porque según ella estaba cantando, pero no planeaba volverlo algo serio. En 2007, de todas formas, Lana había conseguido un contrato de grabación. Ella mandó demos acústicos a medio mundo y se terminó mudando a una casa rodante, se le dice en Estados Unidos, para estar en Nueva Jersey y empezar a trabajar con el productor David King. David King, porque dije King. Lo que pasa con David King es que Lana lo había elegido porque ella sentía que él entendía su música y no la iba a volver un producto del pop. Mientras ella estaba terminando la universidad, estrenó un demo de un álbum que se llamaba Sirens, donde ahí tenía el seudónimo de May Shaler. Y más adelante, cuando ya se había graduado de la universidad en 2008, había sacado un EP que se llamaba Kill Kill, y esta vez bajo el nombre de Lizzie Grant. Cuando le preguntaron por qué había elegido su nombre, ella dijo: quería tener un nombre que pudiera moldearlo con mi música. Iba mucho a Miami en ese tiempo y hablaba mucho español con mis amigos de Cuba. Lana del Rey nos recordaba al glamour de la playa, sonaba hermoso diciéndolo. También ella contó en varias ocasiones que estaba inspirado en la actriz Lana Turner y en el auto Ford del Rey. Parece que todo se había alineado para que le bajara ese nombre. Y ahora sí, Lana lanzó su primer álbum en 2010 con el error que en vez de decir Lana del Rey, decía Lana del Ray. Esto fue un error que le molestó un poco a Lana, pero más que nada lo que le molestó fue otra cosa. Lo publicaron en iTunes, pero le había ido medio mal, y como la disquera no lo podía pagar, lo sacaron de todas las plataformas, siendo como una especie de álbum perdido. Igual no existe mucha música perdida de Lana, porque Lana realmente es una persona que filtra mucho las canciones, y cuando no las filtra ella, se las filtran otras personas. Así que técnicamente ese fue su debut, no debut. Empieza a llegar una parte de Lana que es esencial, que son las teorías conspirativas alrededor de ella. Exageradamente mucha gente, la verdad, jura que Lana del Rey es bruja y que ella, después de este fracaso, hizo un pacto con el diablo. Así de loco como suena, también sabemos que a las popstars se las acusa muchísimo de hacer pactos con el diablo y no a P. Diddy. Supuestamente por su éxito de la noche a la mañana, ella había hecho un pacto con el diablo en esta época para que le vaya bien en su música, a pesar de ella haber dicho en varias ocasiones que quizás no lo quería volver algo serio. Hay literalmente un documental de 1 hora donde marcan todas las cosas que supuestamente Lana del Rey hizo, que son brujería, que igual es bastante inchequeable porque hay un montón de cosas que están editadas. Sí hay cosas que son raras. Pero yo creo que ella hace brujería. Ahora, que es un pacto con el diablo y que es tan fuerte como lo dicen, no sé. Debe ser como tu amiga la que tira las cartas, ¿me entendés? Ariana Grande tira las cartas hoy. Cuando Lana hace este pacto con el diablo, se puede deshacer de la discográfica y se mudó a Londres. Ella se hizo amigos y hasta actuó en una mini película que se llamaba Poolside. Para el 16 de octubre de 2011, Lana había conseguido una discográfica que se llamaba Stranger
Records. Y con esta lanzó su primer sencillo y diría que al día de hoy uno de sus temas más conocidos, por no decir en más conocidos, que es Video Games. Ella editó el video con iMovie, lo hizo todo ella, grabó una parte de su webcam, una parte lo grababa y lo editó todo en iMovie y la subió y le fue un éxito. Pero no fue un éxito porque la disquera metió un montón de plata, sino porque ella tuvo la suerte de ser descubierta en Tumblr. Las fotos de Video Games estaban en todos lados. Lana, con su estética americana, de la nada se había vuelto tendencia. Todas las chicas querían parecerse a Lana en esa época. Era hermosa, era cool que los chicos. Y Lana lo había visto esto, porque en realidad no le iban a hacer un video a esta canción, pero como para Lana era su canción favorita, decidió hacerle todo medio de esa promo ella sola. Este éxito que ella había tenido logró que ella también firmara con las discográficas Polydor e Interscope Records. Un año después lanzó Born to Die, que fue su primer álbum, técnicamente, ¿no? Le empezaron a decir que era una industry plant. ¿Lana es una industry plant? La respuesta fácil es no. ¿Por qué? Porque una industry plant es alguien que te aparece hasta en la sopa porque una discográfica lo está empujando. En esta época no existía TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, no te aparecían los 500 bailes de Video Games. Simplemente había tenido suerte con su estética y obviamente su música era genial. Entonces, Lana realmente empezó una nueva forma de cantar, una nueva forma de hacer música. Obviamente no completamente nueva porque no existe nada completamente nuevo, pero sí para esta generación que la estaba escuchando. No había popstars porque la no se consideraba popstars que hicieran este tipo de música tan específico. Entonces obviamente cuando te va muy bien y la gente empieza a conocerte, te van a tratar de industry plant porque les apareciste en todos lados. Y Born to Die fue un re éxito para hacer su primer álbum. Pero esto nada más se terminó haciendo peor cuando Lana fue a SNL, que es un programa de Estados Unidos muy reconocido allá, a cantar Blue Jeans, uno de sus temas de Born to Die, que la verdad no fue su mejor presentación. Estaba muy nerviosa ella contó después que tenía mucho miedo porque obviamente era la primera vez que cantaba en televisión. Once again, Lana Del Rey. Ariana, what are you doing here? Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. Y la gente la mató, pero la mataron, Realmente fue su primera cancelación, tanto que hasta el día de hoy siguen con ese clip mostrando que ella canta mal por ese clip. Born to Die terminó lanzándose el 31 de enero de 2012, teniendo el número 1 en Reino Unido. De acá salieron bastantes temas muy conocidos de Lana del Rey. Diría que en realidad los más conocidos de Lana del Rey, que son Video Games y Summertime Sadness, son como los temas más mainstream de Lana, se le podría decir. Para esta época, por Tumblr también, la descubrió The Weeknd. Y él fue el primero en pedirle a la radio BBC que pusiera a Lana del Rey en la playlist para la radio. Obviamente una gran ayuda. Mucha gente la descubría a Lana por Tumblr. En esa época Tumblr era una aplicación muy popular. Estaban todas, además, en Tumblr. Tipo, estaba Bella Hadid, Gigi Hadid, Ariana Grande. Estaban todas. No pregunten qué estaban haciendo en esa época porque realmente no lo quieren saber, pero estaban. Los críticos se habían dividido muchísimo para este momento con Lana, porque para muchos era algo completamente distinto y que iba a revolucionar la industria de la música. Para otros no les terminaba de convencer su estética americana, old money. Ella también se inspiraba mucho en, por ejemplo, Priscilla Presley, que era la esposa de Elvis Presley, que tenía 14 años. Nunca inspirarse en alguien mayor de edad, Lana, un poco la amo. Sí tenía como ese estilo que daba a antigüedad americana, esa cosa que aman los conservadores, pero a Lana obviamente no la querían porque lo que cantaba no era muy conservador de su parte. Pero de acá venía la crítica más común, ¿no? Fue el tema Blue Jeans. Además de haberlo cantado medio fatal en SNL, la gente empezó a debatir sobre la portada del tema, que era un hombre ahorcándola, que hoy en día lo ves y es lo más tranqui que puedes encontrar en Spotify, pero en ese momento fue una
controversia. ¿Por qué está romantizando el abuso? Y esto es algo que igual lo van a decir durante toda su carrera. En el video de Ride, que es otro tema muy conocido de Born to Die, ella usó como un casco de los pueblos originarios de América y por esto la cancelaron. Y otra controversia, que esta es un poquito más rara, es que ella se sacó una foto dándose un beso con la hermana, que muchos al principio pensaban que era Jennifer Lawrence porque se parecen mucho, pero no, era la hermana. En septiembre de 2012, Lana ya empezó a tener colaboraciones un poco más arraigadas a su estética, porque ella presentó el F-Type para Jaguar y después grabó su canción Burning Desire, apareciendo en un cortometraje promocional del vehículo, porque según el director, Lana era la persona que combinaba mejor con la estética de ese auto, con su apariencia old money americana. Vieron que les dije que la habían cancelado un poco por haber usado un coso de los pueblos originarios en el video de Ride. Bueno, también la cancelaron los críticos esta vez, porque el video supuestamente era pro prostitución y antifeminista. Dicen que Lana del Rey estaba representada como una prostituta en una pandilla de motociclistas. Amo que igual quieran catalogar la música como antifeminista o profeminista. Es música, debería poder tocar de todos lados los temas, pero bueno, entiendo medio por dónde iban en esa época. Igual me parece medio raro en 2012 que tiraran esas cuando existía gente un poco mucho más turbia. Ride era parte del próximo EP de Lana, que muchas veces se lo confunde con el álbum de Born to Die porque son bastante parecidas las portadas. Paradise fue lanzada el 12 de noviembre de 2012. Era como un deluxe porque combinó el álbum de Born to Die con 8 canciones más para Paradise. Fue el segundo álbum de Lana que llegó al top 10 en Estados Unidos, siendo por primera vez nominada a Mejor Álbum de Pop Local en los Grammys. Su primera nominación, pero no su última y tampoco su última perdida, porque no, spoiler, no ganó. Spoiler, tuvo 11 nominaciones al Grammy y no ganó ni una. Ya para este punto debería dejar de ir como Ariana Grande. También recibió nominaciones de los MTV Europe Music Awards y ahí sí ganó el premio a Mejor Intérprete Alternativo. En los premios Brit de 2013 ganó el premio a Artista Solista Femenina Internacional. Y lo que pasa con Lana es que estas controversias, la gente iba a pedir una redención. Bueno, ¿por qué querrías una redención de una cantante? Una de sus polémicas más grandes de esta época fue su estética. La estética de Lana trajo muchos problemas porque tenía, no vamos a negar, un par de cosas problemáticas. Por lo menos de dónde venía su inspiración es un poco raro. Para los que no tienen idea, Lana del Rey en esta época más que nada estuvo muy inspirada en la estética de, digamos que la película de Lolita. Vamos a darle esa derecha. Este es el libro original de Lolita. Lana tiene muchas canciones referenciando a esta historia sobre un pedófilo. En su tema Off to the Races tiene hasta una parte que dice Light of my life, fire of my loins. Es una parte de este libro y hay muchísimas canciones que referencian a Lolita. Mismo tiene una canción que se llama Lolita. Es innegable entender que la estética de Lana va por el lado vintage, retro, y en ese momento tenía una estética muy firme, viajando entre el Americana y el Lolita, ambas siendo bastante controversiales por sus lados. Me quiero dar un momento para hablar sobre Lolita porque es algo muy importante para entender las críticas hacia Lana del Rey, porque sí, es innegable que ella tuvo un poco que ver con la romantización de esta novela, pero no tiene toda la culpa como muchos lo plantean. Vamos a empezar con ¿qué mierda es Lolita? Lolita es un libro de Vladimir Nabokov sobre un pedófilo que se llama Humbert Humbert, que cuando llega a la vida de Dolores, o como él le dice, Lolita, la aterroriza y la arruina para siempre. Vamos a leer un fragmento de cómo hablaba Humbert Humbert sobre Lolita para entender que este libro no está por absolutamente ningún lado romantizando esta relación. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita era Lo, sencillamente Lo. Por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly
en la escuela era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo ese verano. Humbert es un pedófilo que empieza con su cacería pedófila después de que se muriera su amor de la infancia. Esto no es un justificativo que da desde el punto de vista del pedófilo, lo cual no hace que vos empatices con él. De hecho, es muy difícil leer este libro porque es bastante asqueroso. Uno entiende lo patético que es Humbert y entiende que Lolita en este libro tiene 12 años. No tiene 15 como mostraron en las películas, tiene 12. La pregunta es, ¿de dónde sale la romantización de Lolita? Nabokov no fue el culpable de esto, no fue quien planteó así la historia. De hecho, en las primeras ediciones de los libros, una de las reglas de Nabokov para publicar Lolita era que no podía tener a nadie en la portada. A nadie, simplemente tenía que decir Lolita. Nada que pudiera llevar a creer al lector que esta era una historia sobre romance. No podía tener personas y menos una mujer, como pasa acá. Él quería que tuviera la seriedad que llevaba esta historia. ¿Dónde empezó el verdadero problema? Resulta que Kubrick lo invitó una vez a Nabokov a su casa porque quería hacer una adaptación de Lolita. Kubrick, un famoso director de cine. Como la mayoría de gente, por alguna razón en esa época, tenía un pensamiento bastante pedófilo y él quería cambiar la historia de Lolita. Quería que Lolita terminara casándose con Humbert, que fuera una historia bien y de paso subirle la edad a Lolita, que Lolita fuera más grande. De hecho, la actriz que contrataron obviamente no tenía 12 años, tenía 14, que sigue siendo muy chiquitita, se llamaba Sue Lyon. Todo esto porque querían que fuera más fácil de sexualizar a la hora de hacer la película. Otra persona muy culpable de esto, James B. Harris. Él fue el que propuso sexualizar más a Lolita. Para este momento, Kubrick ya había desistido de la idea a través de Nabokov de hacer que se casaran. Por lo tanto, Nabokov terminó aceptando la película. El problema es que cuando se empezó, las cosas fueron cambiando en el set. A Nabokov no le gustó la versión final de la película. ¿Por qué? Porque James B. Harris básicamente era un pedófilo y él había justificado toda la historia de Lolita diciendo que en muchos estados de Estados Unidos era legal casarse con una chica de 12, 13, 14 años. ¿Por qué sabemos que este tipo es un pedófilo y por eso hizo esto con la historia de Lolita? Porque literalmente en el set de grabación se puso de novio con Sue Lyon, la actriz de 14 años, que tenía 14 años. Y la que terminó descubriendo esto fue una amiga de la actriz porque se dio cuenta que era muy rara su relación y terminaron estando juntos. La sexualización de Lolita empezó en esta película, en la primera película de Lolita, que no es la que la mayoría conocemos de 1997, ya vamos a hablar de esa. Lolita tenía 12 años. De hecho, Nabokov quería elegir a la actriz Catherine de Mongeot, que miren la diferencia entre estas dos representaciones de Lolita. ¿Les parece que son la misma persona? Lolita medía 1,40 descalza. Lolita era una nena, no era una chica que se sexualizaba. Esta fue la película que hizo que Lolita se transformara en un sex symbol. Y Nabokov quedó muy trastornado con este tema y esto no mejoró cuando en 1997 se hizo una nueva adaptación de Lolita, que esta fue la que terminó de matar completamente lo que quedaba de la historia original, donde a pesar de que sí, eran muchísimo más fieles al libro en mostrar lo pederasta que era Humbert, también cometieron el grave error de sexualizar de más a la actriz, que de nuevo también era menor de edad. Uno tiene que entender que en Lolita estamos viendo todo a través de los ojos del pedófilo. Lolita no se vestía como se vestía esta chica en la película, a pesar de que sí, esta película fue muy icónica porque la ropa de ella terminó siendo muy icónica. Era ropa muy linda, pero no para alguien de 12 años. Si era como la veía Humbert, ella no se vestía así. De acá nació la estética. Después de que se estrenó esa película, las tapas de los libros empezaron a cambiar. Pasaron de esto a
esta cantidad de tapas donde hasta las minas que aparecían en la tapa parecían mayores de edad. Sin ir más lejos, esta tapa no es la correcta para este libro, no es la que Nabokov hubiera querido. Tiene sentido esta portada, no tiene nada que ver con lo que dice el libro. ¿Por qué la criticaron tanto a Lana, no? La estética de Lolita se popularizó mucho en Tumblr y al Lana tomarla tanto y hasta hacer canciones romantizando un poco la historia, la gente la estaba tratando que romantizaba la pedofilia. Yo voy a decir un par de puntos que son mi opinión, nada más que mi opinión, no tienen por qué coincidir conmigo. La estética es una estética súper puntual, son como cosas rojas, frutillitas. Ok, es una estética linda. También entendemos que Lana del Rey hace las canciones y también su estética a través de su propia experiencia. Lana del Rey dio a entender en muchas ocasiones de sus canciones que ella fue alguien grumiada, como que estuvo con gente muy grande cuando era muy chica, mismo quizás con profesores, no lo sabemos, no sabemos qué tanto es real, pero sí dio a entender muchas veces que a ella le había pasado esto de chica. Por lo tanto, ser Lolita para ella es algo a lo que estaba acostumbrada. ¿Sigue estando mal romantizar esta historia? Sí. Ahora, yo prefiero que la persona que sea referente de esta estética sea Lana del Rey a que sea la actriz de Lolita. Prefiero que se lo hubiera adueñado completamente ella y todas se quisieran copiar de ella a que entendieran que venía de una historia de pedofilia de una nena de 12 años. Porque la estética va a seguir existiendo igual. Lo que pasa es que háganlo con mayores de edad. Así que yo en esta no estoy muy del lado de Lana. También entiendo que eran otras épocas. Ignoren que estuve a punto de borrar el pizarrón porque casi me olvido de decir el otro lado de su estética, que es la americana. Igual esto es mucho más corto. Su estética americana también cae bastante mal porque es muy asociada a la derecha de Estados Unidos. Por lo tanto, la gente asume mucho que Lana es de derecha, que es maga, como se le dice hoy en día. Ella en muchas ocasiones se representó, por ejemplo, como Marilyn Monroe, que era amante de uno de los presidentes de Estados Unidos. Al ser asociada a la bandera de Estados Unidos, es asociada a la derecha conservadora y por lo tanto termina siendo asociada con el antifeminismo, que no fue solo por esto, y ahora vamos a hablar también de por qué la tratan un poco de antifeminista. Volviendo a la historia de Lana del Rey. ¡Plum! En junio de 2013, Lana grabó la película que se llamaba Trópico. Era un cortometraje musical que estaba emparejado con las canciones de Paradise. Como Lana no puede pasar un año sin tener una controversia o que la cancelen por algo, ahí medio que la cancelaron por apropiarse de la cultura latina. Mi gente latino. El 26 de enero de 2014, Lana hizo para mí una de sus mejores canciones, covers, que es la de Once Upon a Dream de Maléfica. Es increíble la voz que tiene en ese tema, parece un ángel malo, es literalmente perfecto para esa película. En este mismo año, Lana empezó a salir con un cantante escocés que se llamaba Barry James O'Neill. ¿Vieron cómo se llaman todos allá en Reino Unido por alguna razón? Tipo Jack O'Connell. Pero se separaron en 2014 después de estar 3 años juntos. ¿Qué pasó en 2014? ¡Wow! Gran coincidencia. Sale el álbum Ultraviolence de Lana el 13 de junio. Debutó número 1 en muchos países. Vendió más de 800.000 copias por todo el mundo en solo la primera semana. Muchos temas se hicieron conocidos de este álbum como West Coast, Shades of Cool, Ultraviolence, The Other Woman, Brooklyn Baby. Este es un albumazo y como todo albumazo tiene que tener su nivel de críticas. Por esa época salió con el fotógrafo que le hizo el videoclip de Ultraviolence y cortaron al tiempo. En 2014 fue nominada al Golden Globe por haber sido parte de la banda sonora de la película de Tim Burton Big Eyes. Acá llega su controversia con el feminismo porque hizo un par de comentarios muy desafortunados en The Fader. En esta entrevista ella dijo básicamente que no le interesaba el concepto del feminismo y que le interesaba más Tesla o SpaceX y que para ella el feminismo era que cada una hiciera lo que quería. Lo que pasa es que son comentarios muy raros los que hizo. ¿Por qué carajo compararía el feminismo con Tesla y SpaceX? Literalmente Grimes. Dios, casi la perdemos a Lana. Menos mal que Grimes tomó esa bala porque si se iba Lana me mataba, literal. Si se iba Lana con Elon Musk. Pero bueno, obviamente esto causó controversia porque es la típica de ay, a mí no me gustan los sismos. Es como cuando no sabes nada de feminismo y esa es mejor respuesta y jurás que con esa respuesta estás diciendo yo soy re distinta y solo sos medio boluda.
Pero esto no significa que ella después no cambió su opinión. Ella lo hizo, pero volvió a cometer varios errores. Por ahora, su próximo error fue en una entrevista de The Guardian. Lana dijo desearía estar muerta ya mientras hablaba de sus ídolos Amy Winehouse y Kurt Cobain. Un poquito fuerte. Y la hija de Kurt Cobain, Francis, la criticó en Twitter diciendo que su padre se muriera joven no era algo que tenía que ser glamorizado. Ok, sí, es verdad. Amo que a Lana siempre le acusaba de estar glamorizando las cosas porque ella es una persona muy glamorosa. Capaz que tipo nada más decía, ay, qué ganas de suicidarme. Decía, no podés glamorizar el suicidio. Perdón por decir que me quiero suicidar, loco. A pesar de Ultraviolence ser un éxito en términos de ventas, no fue un éxito en la opinión pública. De hecho, fue uno de sus discos que peor recepción tuvo. Y no era por la música, sino por sus letras. Mucha gente coincide que en este álbum ella está romantizando el abuso. Está hablando de un chico que se llama Jim. La gente que tiene la teoría conspirativa de que Lana hizo un pacto con el diablo dicen que está hablando del diablo, pero es un poco cierto y un poco no, porque un hombre puede parecer el diablo con ciertas cosas que hace, pero yo creo que genuinamente estaba hablando de un tipo, no del diablo en sí. Pero bueno, mi opinión, no sé, un poco loca. Este Jim la cagaba a trompadas y ella decía que lo sentía como un beso. Algo que para alguien que nunca estuvo en esa situación, obviamente es muy difícil de entender y obviamente van a sentir que está romantizando eso. El problema es que tenés que estar en la cabeza de una persona que se haya quedado en una relación tóxica de esa manera para entender esa frase. Mismo Amy Winehouse la entendió completamente. He Hit Me and It Felt Like a Kiss era un tema de una banda originalmente que se llamaba The Crystals. Cuando salió, la prohibieron de la radio por también decir que estaba romantizando el abuso, y Amy Winehouse habló de esto una vez en una entrevista y suponemos que Lana se habrá inspirado de esa entrevista para esta parte de la canción. He hit me and it felt like a kiss. Like, that's messed up. There's only a certain percentage of people that would understand what that's about. Most people would be like, how dare you promote domestic violence? But to me, I'm like, I know what you mean. I know exactly what you mean. También muchas de las canciones de Ultraviolence y muchos de esos álbumes hablan sobre estar con gente mucho más grande y muy mala. Pero bueno, para mucha gente era muy difícil de entender este disco, que para mí es una obra de arte. Una obra de arte que refleja muy bien los sentimientos de una chica en una relación abusiva o una relación abusiva, punto. En octubre de 2014, la suerte de Lana, porque de la nada un acosador entró a su casa y le robó una computadora con música que no había salido y que obviamente después la filtró, y le robó un libro de una bruja satánica y lo subió a Facebook, que esto lo único que hizo fue empeorar el doble las acusaciones de que ella hacía brujería y que tenía un pacto con el diablo. Pero para septiembre de 2015 Lana estaba relaburadora y sacó Honeymoon. Lana, antes del lanzamiento del álbum, había hecho una vista previa a la canción de Honeymoon y también a High by the Beach, una de mis personales favoritas. Se dice que la portada de Honeymoon se hizo literalmente con el celular y un palo de selfie. Lo mismo pasó con muchos videos que tenían como errores de edición y esas cosas, y la gente la criticaba a Lana por ser poco profesional. Y de hecho creo que eso es algo que la representa demasiado, que las cosas las hacía ella. Es algo que los fanáticos aman y a veces los críticos no tanto. Eso de que Lana haga casi todo por cuenta propia, hasta contó que hizo con Pixar una portada, como que ella realmente hace las cosas medio caseritas a pesar de tener un montón de plata, y eso le da un poco de alma a sus álbums y a sus canciones. Antes de lanzar Honeymoon, Lana empezó con un tour. Antes del lanzamiento de Honeymoon, Lana empezó el tour The Endless Summer Tour, que contó con Courtney Love y Grimes como teloneras. Así que sí, es verdad que en un universo paralelo Lana del Rey es Grimes. También en noviembre de 2015, Lana fue productora de un cortometraje que se llamaba Hi, How Are You, Daniel Johnson, que era un documental sobre la vida de este cantante, Daniel Johnson. Y para esta película hizo una canción que se llamaba Some Things Last a Long Time,
Time. El 9 de febrero de 2016, Lana también realizó colaboraciones con The Weeknd, que la había descubierto en Tumblr. Bueno, ahora su colaboración fue para el álbum de Starboy, donde hizo los coros para el tema Party Monster y fue la voz principal para el tema de Stargirl Interlude, que está increíble ese tema. Para el 21 de julio de 2017, Lana anunció su quinto álbum, que se iba a llamar Last for Life. Este álbum fue presentado con los sencillos Love, Last for Life con The Weeknd, Summer Bummer con A$AP Rocky y Playboi Carti, y Groupie Love, que también era con A$AP Rocky, que por esta época también se empezó a rumorear como que A$AP Rocky y Lana del Rey salían porque estaban mucho juntos, y Lana también lo iba a usar para el video de National Anthem para que él haga de JFK, el presidente de Estados Unidos. Ya tenía como una cosa muy rara con él. Mucha gente rumorea o dicen que ella dijo, pero obviamente no hay muchas pruebas de eso, que a ella sí le gustaba A$AP Rocky, pero simplemente no fueron novios. Capaz, nada, estuvieron un par de veces, quién sabe. Y para septiembre de 2017 ya empezó con otro tour, que era el LA to the Moon Tour, que contaba con, por ejemplo, Kali Uchis. Last for Life fue nominado a Mejor Álbum Pop Vocal en los Grammys, otra vez perdiendo, como ya sabemos, pero marcó la segunda nominación de Lana en esto. En enero de 2018 le pasó algo que sí fue un poco más pesadito, que fue básicamente que recibió una demanda de Radiohead porque supuestamente la canción de Get Free de Lana se parecía mucho a la canción Creep, la canción súper conocida de Radiohead. Me estás lastimando, Fernet. Y lo que pasa es que los de Radiohead querían el 100% de las regalías de la canción, ni Taylor Swift con Olivia Rodrigo. Pero bueno, mientras Lana estaba dando una presentación en Lollapalooza de Brasil, un tiempo después terminó contando que se había terminado la demanda. Supongo que habrán arreglado, se llevarán una parte, quién sabe. Pero a Lana no la pueden dejar en paz mucho tiempo. Como que Lana es una persona muy privada, por lo tanto las únicas cosas que salen de ella son cuando otras personas hablan sobre ella. Y acá había pasado que Kanye West, en su pico de locura, había subido una foto con la gorra de Donald Trump, que es la de Make America Great Again. A lo que Lana del Rey comentó que la presidencia de Donald Trump era una pérdida para el país, pero que Kanye fuera MAGA era una pérdida para la cultura. A lo que Celia Banks, de la nada, porque nadie la llamó, siempre es así, nunca nadie la llama y ella aparece, saltó a decir que hubiera sido tierno lo que dijo si no hubiera colaborado con A$AP Rocky, que está acusado de golpear a mujeres. No tenía idea de eso, me parece que eso no es verdad. En todo caso creo que estaba hablando de Playboi Carti, que sí, de hecho. Me puse a investigar un poco y al parecer la que lo denunció fue una fan, porque dijo que mientras estaba pasando por la multitud en un recital le pegó una cachetada, lo demandó por $1 millón y literalmente no terminó en nada. O sea, no hay nada más sobre eso. Diciéndole que Lana estaba usando un objetivo debilitado, que era Kanye, para hacerse la aliada. Amo que de todas formas, a pesar de que ella siempre haya dicho estas cosas como criticando a los MAGA y todo esto, siguen preguntando si ella es conservadora o no, pero bueno, claramente no. Esto se transformó en una pelea muy boluda, donde a Celia Banks le empezó a acusar a Lana del Rey de haberse hecho la nariz, a lo que Lana le respondió: si querés después te paso el número de mi cirujano y también de un psiquiatra, y ahí cerró la conversación. Marcando su ruta del éxito, en noviembre de 2019, Gucci usó a Lana de cara para una de sus fragancias Guilty. Y también apareció en muchos anuncios de Gucci junto con Jared Leto y Courtney Love bajo la idea de Hollywood, Hollywood raro. El 6 de agosto de 2019, Lana sacó una canción que no pertenecía a ningún álbum, que se llamaba Looking for America, que ella había escrito y grabado espontáneamente a causa de haber visto estas noticias sobre los tiroteos masivos que estaban pasando en Estados Unidos. Al poco tiempo, el 30 de agosto de 2019, Lana anunció la llegada de su sexto álbum, Norman Fucking Rockwell, un albumazo. Norman Fucking Rockwell se volvió el álbum con mejores críticas de Lana del Rey. Fue muy elogiado cuando salió, prácticamente nadie lo bardeó, desde Pitchfork
Pitchfork, hasta Under the Radar, que son como difíciles de convencer, de la nada estaban todos diciendo que era una experiencia única escuchar ese disco y les fue muy bien. Con temas como por ejemplo Venice Beach, el mismo Norman fucking Rockwell, y fue incluido en la revista de Rolling Stone en la lista de los 500 mejores discos de la historia. Ahora sí hubo una crítica que obviamente Lana iba a responder, que fue de NPR, donde una supuesta fanática había dicho que Lana era una persona caótica con letras que parecía que estaban a mitad de cocinar, un montón de cosas un poco extrañas. También habló de su posición política, a lo que Lana respondió: acá tenés una pequeña nota al margen sobre tu artículo. No me siento identificada ni con una sola observación que hiciste sobre la música. No hay nada sin cocinar en mí. Escribir sobre mí no tiene nada que ver con lo que es estar conmigo. Nunca tuve un personaje, nunca necesité uno, nunca lo tendré. Así que no te llames a vos misma fan como hiciste en el artículo y no cuentes a tu editor como uno tampoco. Puede que nunca haya hecho declaraciones políticas o culturales audaces antes, porque mi don es la calidez con la que vivo mi vida y la autorreflexión que comparto generosamente. Un dato de medio nicho, no tan de nicho igual, entre los fanáticos de Lana, es que hay supuestamente un video donde Lana en uno de sus conciertos pierde su vape y se pone a buscarlo como una desesperada. Hasta le pregunta a los de la primera fila si lo habían visto. Realmente. And also, if you see my vape on stage, can you find my vape on stage? Is it you did? Where though? Oh, all the way in the pit? Es gracioso y al mismo tiempo triste ese video, porque Lana siempre tuvo la estética del pucho, de fumar y todo eso, pero hace poco empezó a fumar vape por alguna razón que de por sí, si el pucho ya te arruina las cuerdas vocales, el vape te las asesina. O sea, encima Lana nunca tiene aire porque se la pasa fumando. No puedo creer cómo tiene esa voz igual fumando, pero muchos también se reían porque la verdad que fue medio gracioso. Soy esa Norman fucking Rockwell fue nominado a 2 premios Grammys y también marcó la primera vez que Lana del Rey iba a trabajar con Jack Antonoff. Coescribió y produjo gran parte del álbum. Jack Antonoff es un productor muy reconocido en los Estados Unidos por trabajar con Sabrina Carpenter, Taylor Swift, ser el marido del amor de mi vida, Margaret Qualley. Yo lo odio nada más por eso. También es conocido por haber sido productor de Lorde cuando era muy chica y tener un escándalo con que medio que estaba con ella cuando era chica ella. En septiembre, Lana anunció el mejor puto tema del mundo. Don't Call Me Angel, con Ariana Grande y Miley Cyrus para la película de 2019 de Charlie's Angels. Lo que pasó con este tema fue que es un tema que es un banger, la verdad es un banger. Hubo un poco de controversia con el tema de cómo se dividieron las líneas de este tema, porque de la nada Ariana Grande estuvo cantando 10 minutos y estamos 10 minutos viendo el videoclip como está llegando Lana, Lana ya llega, Lana ya viene, y después de como 3 minutos Lana empieza a cantar con un ritmo nada que ver, tipo es como otra canción completamente distinta y son ¿cuánto? 20 segundos de ella y después vuelve Ariana. Es muy gracioso, pero bueno, Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey. Después de que en 2019 Lana anunciara que iba a sacar un álbum de palabras recitadas, en 2020 Lana sacó este álbum hablado y sacó Violet Bent Backwards Over the Grass, teniendo un libro físico que iba a ser revelado el 29 de septiembre de 2020, mientras que el audiolibro producido por Jack Antonoff salió el 28 de julio. Pero las cosas no se iban a poner muy lindas para Lana en cuarentena, porque llegó un momento muy controversial de ella que hasta muchas fanáticas fueron reacias a defenderla. El 21 de mayo de 2020, Lana publicó en Instagram una carta que se llamaba Pregunta para la Cultura. Todas las fanáticas de Lana nos acordamos qué carajo estábamos haciendo cuando Lana subió este párrafo y cómo fue nuestra reacción cuando lo leímos. Les voy a leer el párrafo, sí, lo voy a leer todo, que si quieren adelanten, pero les juro que vale la pena un poco escucharlo para lo que voy a decir. Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila
Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han tenido número 1 con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, coger, engañar, etc. ¿Puedo por favor volver a cantar sobre estar encarnada, sentirme hermosa por estar enamorada, incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que sea que quiera sin ser crucificada o que digan que estoy glorificando el abuso? Estoy harta de que las escritoras y cantantes alternativas digan que glorifico el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamurosa que canta sobre las realidades de lo que todos estamos viendo ahora, que son relaciones emocionalmente abusivas muy frecuentes en el mundo, con todos los temas que las mujeres finalmente pueden explorar. Solo quiero decir que en los últimos 10 años creo que es patético que mi pequeña exploración lírica que detalla mis roles a veces sumisos o pasivos en mis relaciones a menudo haya hecho que la gente diga que he hecho retroceder a las mujeres cientos de años. Que quede claro, no soy no feminista, pero tiene que haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se ven y actúan como yo. El tipo de mujer que dice que no, pero los hombres escuchan que sí. El tipo de mujeres que son criticadas sin piedad por ser auténticas, delicadas. El tipo de mujeres a las que les quitan sus propias historias y voces, mujeres más fuertes o hombres que odian a las mujeres. He sido honesta y optimista sobre las relaciones desafiantes que he tenido. Noticia de última hora, así es como es para muchas mujeres, y esa fue tristemente mi experiencia hasta el punto en que se hicieron estos discos. Así que solo quiero decir que han sido 10 largos años de reseñas de mierda hasta hace poco y he aprendido mucho de ellas. Pero también siento que realmente allanó el camino para que otras mujeres dejaran de poner una cara feliz y simplemente pudieran decir lo que quisieran en su música. A diferencia de mi experiencia, donde sí expresaba una nota de tristeza en mis 2 primeros discos, me consideraban literalmente histérica, como si fuera literalmente la década de 1920. De todos modos, nada de esto tiene mucho que ver, pero voy a lidiar con algunos de mis sentimientos en mis próximos 2 libros de poesía, principalmente el segundo, con Simón y Schuster. Sí, todavía estoy haciendo reparaciones personales con las ganancias de los libros a las fundaciones nativas americanas que elijo, lo cual me hace muy feliz y estoy segura que habrá matices de lo que he estado reflexionando en mi nuevo álbum que sale el 5 de septiembre. Antes de decir lo que le criticaron, le voy a dar la derecha en un par de cosas. Sí tiene razón que a Lana del Rey la critican mucho por romantizar algo que ella sí vivió. Haciendo una experiencia propia, tiene que haber una forma en la que una mujer pueda expresarlo desde cualquier lado. Así como hay mujeres que lo pueden expresar diciendo que fue algo completamente traumático y diciéndolo de una forma desgarradora, también hay mujeres que lo pueden mostrar cómo se ve cuando estás en una relación abusiva, que no es decir estoy con un psicópata, es decir, es el amor de mi vida y me está haciendo esto y yo no entiendo por qué mi cabeza lo toma como amor cuando no es amor. Obviamente tiene que haber un espacio en la música para eso, pero también sus dichos anteriores, que no era feminista según ella, no le juegan muy a favor en ese sentido, porque no parece que lo está haciendo de un lado feminista, o por lo menos no al ojo público. De todas formas, insisto, sigue siendo arte y el arte refleja lo que uno siente y refleja las experiencias de cada uno o la imaginación de cada uno. A Lana la mataban por decir que le pegaran, se sentía como un beso mientras estaba en una relación re abusiva, pero después un montón de artistas hombres hacen canciones sobre matar a sus parejas. Hace poco salió un cantante, David, que literalmente hizo una canción sobre matar a su pareja y mató a su pareja, y adivinen si en el momento que sacó esa canción alguien lo había criticado como la criticaron toda la vida a Lana del Rey. No. ¿Cuáles son las críticas que para mí sí tienen mucho sentido? Primero, el feminismo está hecho para las chicas como Lana, el feminismo está hecho desde un principio para ese tipo de mujeres, y también nombró justo popstars. Las popstars como Doja Cat, Ariana Grande, a todas las critican por ser simplemente populares y mujeres. Siempre si sos popular y mujer te van a matar. No es solo a Lana del Rey. De hecho, a Lana no le critican tanto como han criticado a otras personas. A Ariana Grande y a Taylor Swift, a cualquiera de la industria la critican un montonazo. Solo que a Lana, digamos que le entra un poco más las críticas porque ella realmente habla mucho desde la experiencia propia, entonces lo debe sentir como un ataque a su propia vida personal. Por algo que también la criticaron es porque decían que solo había nombrado mujeres negras. Que esto Lana lo leyó e hizo una historia de Instagram diciendo: perdón si mis ídolas no son caucásicas. You know, I'm sorry that, you know, I didn't add one Caucasian, 100% Caucasian person into the mix of the women that I admire, but Y
amo que nadie se haya dado cuenta que Ariana Grande no es negra. O sea, amo que en esa época todos asumieran que Ariana Grande no era caucásica, porque hasta Lana del Rey dijo que Ariana Grande era negra. Increíble. Lo que pasa es que como a Lana, les dije antes, que la acusan mucho de brujería, dijeron que con este texto, en realidad lo que hizo fue una maldición a todas las cantantes que nombró, porque todas sufrieron cancelaciones en el orden que Lana las nombró. Empezando por Doja Cat, que al poco tiempo de que Lana subiera este texto, la cancelaron porque le encontraron a su novio dichos racistas y después se empezó a pelear con fanáticos por Twitter diciéndole que no los amaba y que cierren las cuentas. También le pasó lo de Paraguay, que no salió en Paraguay y la gente de Paraguay la detestó. Así que primera cancelada. La segunda cancelada fue Ariana, quien al poco tiempo de que esto pasara se divorció de su esposo Dalton y de paso empezó con Wicked y empezó a salir con el actor Ethan, a.k.a. Bob Esponja, que estaba con una chica y acababa de tener un hijo. Y cuando esto salió a la luz, porque la esposa, creo que era la esposa de Ethan, salió a hablar diciendo que Ariana no era una girl's girl, no era una chica sorora. Y ahí la gente empezó a recordar todas las veces que Ariana Grande se puso de novia con alguien que ya estaba de novio antes, como con fechas muy confusas, y la empezaron a acosar un montonazo en internet por ser una rompehogares. Así que segunda cancelación. Igual esa es como una cancelación bastante usual de Ariana. Es como que una vez por año se acuerdan que ella es medio roba maridos y la rebardean. Déjenla en paz. ¿Qué les importa? Literalmente como si les cambiara algo que Ariana Grande hiciera eso. Mi doble vara con la China Suárez y Ariana Grande se diferencia literalmente en que Ariana Grande yo la amo y tiene un re talento y la amo, y la China Suárez no tiene ninguna de las tres. Siguiendo en esta lista, Camila Cabello. También al poco tiempo, a pesar de que no haya nombrado a Rosalía se separó de su prometido Rauw Alejandro, y al toque empezaron a salir rumores que supuestamente Rauw Alejandro había cagado a Rosalía con Camila Cabello. A pesar de que esto se desmintió, Camila Cabello sacó un álbum que se llamaba XOXO y la gente la empezó a cancelar igual porque decían que se estaba copiando de Charli XCX, y también tenía un tema que se llamaba I Love It, que decían que primero era muy malo, segundo estaba colaborando con Playboi Carti, un convicto golpeador. Así que fue la tercera cancelada, aunque Lana en el Coachella la subió a cantar y hasta le cantó en el escenario. Su siguiente víctima fue Cardi B, que lo que le pasó después de todo esto literalmente fue en orden. Eso es muy gracioso. Un fan en un recital le revolvió un vaso y ella le revolvió el micrófono, y después en otra ocasión le revolvió el micrófono al DJ. Amo que tenga esa cosa con revolear los micrófonos. Y también después ella empezó a hablar de que tenía mucho miedo a sacar música porque no quería que flopee, que le vaya mal. Cardi como que veo que tuvo una era un poco oscura después de todo esto. Siguiendo con Kehlani, otra de las víctimas supuestamente de Lana del Rey. No tan víctima igual, porque la cancelaron por subir una foto con Chris Brown, el conocido golpeador de Rihanna. Jodete, literal. También canceló muchos conciertos y la empezaron a acusar de estar en un culto. Siguiendo con Nicki Minaj, que no hizo Nicki Minaj, es la pregunta, ¿no? Nicki Minaj hizo de todo. A su esposo lo condenaron por violador y ella lo sigue defendiendo. Se hizo pro-Trump, MAGA. Después también tuvo una pelea con Cardi B, donde se reveló que supuestamente Nicki Minaj se está drogando un montón y que el novio la está drogando para poder maximizar su tarjeta, que al final eso parecía que era verdad. Lo usaba la tarjeta mientras ella dormía y le gastaba toda la plata. Nicki Minaj también. ¡Plum! Siguiendo con la última, que es Beyoncé, que aunque técnicamente no la cancelaron, sí tuvo su mínima cancelación a causa de su esposo Jay-Z, quien la cagó. Ella volvió y salió en los Epstein Files. Jay-Z, el esposo de Beyoncé, era amiguito de Epstein, y eso causó que también le empezaran a criticar a Beyoncé y que volvieran mucho los rumores de que ella era Illuminati. Pero bueno, igual técnicamente a ella no la cancelaron, pero fue literalmente en orden, y mucha gente cree que fue una maldición para
para mí simplemente es que a todas las viven cancelando y en realidad es una prueba de que lo que dijo Lana está mal, porque como a ella la critican a todas las demás y las cosas que la cancelan a Lana son muchísimo más tranquis de lo que las cancelan a las demás. Lo máximo que cancelaban a Lana fue que le dijeran, che, está muy mal que hagas esto, no es que la cancelaban de verdad. Así que más que maldición, para mí es el universo jugando sus cartas en tiempo real, demostrando que no es tan así como ella pensaba. Ahora llegamos a unas etapas un poco controversiales de Lana. Igual son todas controversiales, la verdad que ninguna supera a la otra. Todo esto empezó en 2020. Sumémosle esa pregunta para la cultura a una cancelación por el barbijo. Lana se había puesto un barbijo que parecía como que nada, no funcionaba de nada. Ella después aclaró que ese barbijo tenía plástico por dentro, que igual le creo, pero sí era medio raro siendo famosa mostrarte así como los que aparecían con el coso que se tapaban tipo Addison Rae, pero se les veía igual. Ellos realmente querían que se les viera la cara. Mientras tanto yo, usando el barbijo para tapar absolutamente toda mi cara en el colegio, era hermoso. Y acá la criticaban mucho por no hablar de política. De nuevo, lo que pasó es que Lana dijo que no tenía tiempo para hablar de política porque estaba trabajando en sus álbums, pero después subió un tweet sobre una supuesta brujería que había que hacerle a Donald Trump. Lana siempre se declaró en contra de Donald Trump y nunca dijo nada a favor de él. Por lo tanto, la gran mayoría de sus acusaciones de ser maga es porque le piden que hable todo el tiempo al respecto y ella no lo hace simplemente. Y cuando lo hace, pasa medio desapercibido, siendo sincera. En 2021, Lana lanzó su libro de poesía, Violet hace el puente sobre la hierba. Este fue un libro bien acogido por la crítica literaria, pero igualmente ella anunció que se iba a tomar un tiempo de las redes sociales. La distraía de hacer su música. Por 2020, Lana apareció de la nada comprometida con el músico Clayton Johnson. Y en enero de 2021, Lana lanzó la portada de su nuevo álbum. Cada vez se ponen más largos los títulos. Lana, la puta que te parió. Chemtrails Over the Country Club. Que por alguna razón ella escribió un comentario preventivo diciendo que en la portada había gente de color y que ella siempre había sido inclusiva. A la gente lo que le molestó fue la aclaración, porque era medio innecesaria. Así que el 19 de marzo de 2021 anunció este álbum que otra vez estaba producido por Jack Antonoff. El sencillo principal siendo Let Me Love You Like a Woman. Y el 22 de octubre de 2021 sacó otro disco que es su octavo álbum de estudio, que es Blue Bannisters, con temas como Arcadia. El 21 de enero de 2022 se estrenó su canción para ser parte de la segunda temporada de Euphoria, que era Watercolor Eyes. Un temón, si me preguntan. Yo esperaba que apareciera en el medio de la serie y apareció al final, pero bueno, igual está bien. Por esta época también hubo un poco de controversia con el merch de Lana, que no se entiende desde cuándo está ese merch. Hay fanáticos que dicen que está desde sus primeras presentaciones, otros que dicen que apareció recién ahora, que es básicamente un collarcito que lo abrís y tiene una cucharita muy tierna adentro, que obviamente se alusiona a la cocaína. Déjame decirte que es un poco problemático, pero al mismo tiempo va con la marca de Lana del Rey. Al mismo tiempo es muy raro que tu marca sea la cocaína, ¿no? Darle de merch a gente una cucharita para tomar cocaína es un poco raro, siendo sincera, aunque es bastante lindo el collar. Yo me lo compraría, pero obviamente no por la cucharita. Y fue en medio una controversia que igual seguramente le hizo ganar más plata porque todo el mundo quería ese collar. En este mismo año, en 2022, Lana confirmó que estaba trabajando en nueva música, pero de nuevo ella tiene una mala leche, le volvieron a robar. El 19 de octubre de 2022, Lana subió videos a Instagram diciendo que unos meses antes le habían robado su auto y por lo tanto su mochila, que tenía una computadora portátil, discos duros y 3 videocámaras, teniendo también un manuscrito de 200 páginas de un libro de poesía. Lo que pasó es que Lana terminó borrando todo el contenido de manera remota desde otro lugar de esa computadora, porque seguro era Mac, y ella dijo que a pesar de todo eso seguía confiando en el álbum que estaba por venir. Así que el 7 de septiembre de 2022 Lana anunció de nuevo, esta vez es
mucho más largo el título. Did you know that there's a tunnel under ocean blur? Vieron, ni siquiera lo pude terminar de escribir. Mi letra es medio fea igual, no obvio. Ella contó que este álbum iba a ser un álbum explorando sus pensamientos más íntimos con canciones súper largas y prolijas, lanzando el 14 de febrero AIW. Mi tema personalmente favorito de Lana del Rey. Es increíble ese tema, cómo empieza de manera completamente desgarradora y a la mitad empieza como a hacer el tema más canty del planeta. Es literalmente el gif ese de... Con ese temón siendo uno de los primeros que lanzó, el 24 de marzo de 2023 el álbum fue completamente a la luz. Y el 19 de mayo de 2023 Lana sacó una canción inédita que iba a ser parte de Ultraviolence, que se llama Say Yes to Heaven. Lana tiene una cosa que hay muchas canciones filtradas de ella que están buenísimas, y de la nada que subiera una de ellas, que encima es hermoso ese tema, en pleno 2022, admitiendo que iba a estar en el corte de Ultraviolence, es hermoso para los fanáticos. O sea, a mí, por ejemplo, un tema que me encanta, que yo rezo que algún día recapacite y lo saque, es Smarty. Pero bueno, ya tiene muchas canciones filtradas, también por eso de que le robaron 70 millones de veces a la computadora. Y este tema de Say Yes to Heaven ya estaba filtrado desde 2016. Realmente era un tema como muy conocido. Ya vieron cómo le pasa a Ariana Grande con Fantasize. Bueno, este también era medio así. En julio de 2023, alguien le sacó una foto a Lana del Rey trabajando en Waffle House, un lugar de Estados Unidos. Muchos fanáticos fueron a la puerta. Una chica le llevó un póster que se había robado del concierto para que ella lo firmara. También está el infame video donde le dice una chica: te estuviste cortando. Cuando le está firmando el brazo le hizo: You chopping it up over me? No, ma'am. No, ma'am. Chopping it up? You chopping it up over me? No, ma'am. No, so cute. Re mal flashera Lana igual. Y de acá entra una gran controversia de Lana del Rey que sigue medio hasta el día de hoy, que es Lana versus Ethel Cain. Ahora llegamos a uno de los bardos más picantes de Lana del Rey, porque fue directamente con una persona. Primero les tengo que explicar, porque nobleza obliga, yo la verdad que no escucho a Ethel Cain, pero sí les voy a explicar un poco. Es una cantante trans que su música se destaca por, como Lana, sus experiencias personales relatadas de una manera más gótica, donde por ejemplo ella habla de haber crecido en la iglesia y lo que conlleva obviamente ser transexual criándote en la iglesia. Como Lana tiene un fandom muy fuerte que en varias ocasiones la compararon con Lana del Rey, cosa que a ella le molestaba, a pesar de que salieron archivos viejos donde ella decía que era muy fanática de Lana del Rey. Pero lo que dijo Ethel es que ella no era como Lana porque no romantizaba los temas de los que hablaba. Vieron que siempre le golpean por el lado de que romantizás el abuso, por cantarlo de cierta forma. Ethel dice que ella intenta mostrar la realidad traumática de esas mismas cosas. Lo que pasa es que Ethel también es un personaje bastante controversial, porque fue en varias ocasiones cancelada en Twitter, por ejemplo. Primero porque encontraron muchos tweets de 2017-2018 donde en Curious Cat decía la N-word, decía que había que hacer el muro para los mexicanos, hacía chistes de violaciones y chistes gordofóbicos, que después salió a decir que en realidad eran rage bait. Amo que ahora se pueda usar esa excusa, que en realidad eran rage bait para joder con sus amigos, e hizo una disculpa pública diciendo que tenía 19 años y que había gente que hace años la estaban acosando con esos tweets para que se suicide y que no lo iba a hacer y que simplemente se hacía cargo y pedía disculpas. También otra controversia que tuvo fue mostrar que tenía una remera que decía amo el incesto o algo así. También en otra ocasión ella se promocionó publicándose arriba de un póster de una nena desaparecida, pero también se disculpó. Es como una guerra de quién de las dos es más problemática. Vamos a ser sinceros, si Lana hubiera hecho cualquiera de estas cosas no volvía nunca más, literal. Pero bueno, también se entiende que es de la nueva generación y que sabe defenderse bastante mejor. Ahora, ¿dónde empezó el bardo? Porque en julio de 2022 Lana subió una foto con su nuevo novio, que era Jack Donna no sé cuánto, no me interesa, afuera de un lugar policial de Chicago, con el posteo diciendo visita familiar. Lana confirmó
confirmando su relación con él así. Lo que pasa es que esto es medio confuso porque el tweet de Ethel fue borrado, pero dicen que después de esto Ethel subió una foto con el mismo chico poniendo ok, mi turno, subiendo, medio comparándose con ella. Un poco raro la verdad ese tweet. Andás a ver qué cosas habrán pasado de atrás para que sea como un bardo así. ¿Por qué de la nada la amabas y de la nada la odias? En 2022 un artículo nombró a Ethel Cain como la chica más famosa de Waffle House, que pareció raro cuando Lana de la nada apareció trabajando en Waffle House, siendo ahora la chica más famosa de Waffle House. Cuando le preguntaron sobre esto, ella dijo que simplemente iba bastante a ese lugar y que un día le dieron el uniforme y se lo puso. Y en un posteo que después borró, Lana dijo: no sabía quién era Ethel hasta hace unos pocos años, cuando alguien me llamó la atención sobre las perturbadoras y gráficas imágenes comparativas que ella solía publicar de mí junto a caricaturas poco agraciadas y personajes de caricaturas haciendo comentarios constantes sobre mi peso. No entendía a qué quería llegar. Luego, cuando escuché lo que decía puertas cerradas a través de amigos en común y empezó a meterse en mi vida personal, definitivamente me sentí perturbada. Nadie sabe de qué está hablando Lana, claramente porque es me dijo alguien, una foto que nadie encuentra porque no existen, capaz las borró Ethel igual, no sería muy boludo hacer eso. Salieron las amigas de Ethel diciendo que Lana igual era gorda, como medio confirmando esa cosa de que decían que era gorda, porque vieron que en esta época, una época en la que Lana subió un poco de peso, que todavía se hacen chistes al respecto, tipo, me siento como Lana cuando subió de peso y nadie la quería, porque literalmente de la nada todos la odiaban cuando subió de peso, y cuando volvió a bajar de peso fue tipo, ¡ay, volvió Lana! No. Solo bajó 10 kilos, o sea, es la misma persona. Muchos dicen que Ethel también hacía muchos comentarios gordofóbicos sobre Lana en Twitter, pero es muy difícil seguirles el rastro a estas personas porque borran constantemente los posteos y las cuentas. ¿Qué pasó que subió los humos de nuevo con este bardo? El 13 de agosto de 2025, sí, mucho más reciente, Lana subió un snippet de su canción a Instagram nueva, que todavía no salió, todavía al día de hoy no salió. Supuestamente un usuario de Reddit había hablado hace un tiempo sobre este tema, que se llama All About Ethel, que decía: Ethel Cain odia mi posteo de Instagram, creo que es tierno actuando mi pose Chicago. Que de acá se recordó esa época en la que Lana había subido la foto con su novio en el lugar de Chicago y después Ethel subió una foto con el mismo chico diciendo ok, mi turno. También en esa misma canción que subió en Instagram decía: la chica más famosa de Waffle House, no me arrepiento. Después de este snippet, Ethel Cain subió una historia en negro poniendo update: Lana del Rey me bloqueó. Clairo le había dado like al snippet, Ethel la dejó de seguir y después Clairo le sacó el like y Ethel la volvió a seguir. Amo que Clairo es la Nicki Nicole de Estados Unidos. También la hermana de Ethel Cain subió esta foto diciendo: no puedo esperar a ver tu holograma interpretar esa tiradera mientras vos le das a tu babe atrás del escenario. Diva, ¿qué te inspiró a hacer de repente un álbum country? También la gente encontró tweets de Ethel diciendo cosas malas sobre Lana del Rey antes de todo esto, porque decían: Lana del Rey caminó para que Ethel Cain pudiera correr, y ella puso: la empujé y corrí pasándola, y otro le puso: bien, y ella dijo: nunca me va a alcanzar con su vestido de Macy's. El bardo, anda a saber de dónde sale, un odio profundo a Lana del Rey tiene esta persona, me encantaría saber por qué, contar el chisme. Mucha gente se metió en este bardo, como por ejemplo Nicki Minaj bancando a Lana del Rey porque le había gustado el snippet que había subido. Después vio que Ethel Cain la seguía y dijo: ok, me parece tierno, como que se metió de la nada. También saltó a Celia Banks a decir que todos se unan contra Ethel Cain es transfóbico, y es verdad que esto había despertado mucha transfobia contra de Ethel Cain, porque no pueden tomárselo como una guerra artística, sí o sí tienen que entrar con las personales, las personas son muy pesadas. Pero sí, este fue básicamente el bardo de Ethel y Lana, una supuesta sucesora de Lana del Rey que no quiere serlo, quiere ser su propia identidad, que está bien. Yo creo que en unos años esto va a pasar agua bajo el puente y va a salir este resentimiento que se tienen probablemente, porque no debe ser lindo tampoco que te comparen tanto con alguien siendo alguien que se quiere armar su propia imagen, pero también es un poco agresiva al pedo. Pero bueno, esto es el bardo de Lana y Ethel.
Ya estamos llegando a la parte más reciente de Lana, porque después de 4 años sin dar presentaciones hizo un tour y después tocó en el Coachella como su gran comeback, siendo su presentación más aclamada hasta el momento, cantando con Billie Eilish, que también dijo que era su cantante favorita y que si no hubiera existido Lana del Rey, la mitad de las cantantes de hoy en día no tendrían nada para hacer, que es verdad. Igual un poco Lana del Rey sentó muchas bases en la música femenina y Billie Eilish es una gran sucesora de Lana del Rey, se nota mucho en sus primeros temas, pero lo que también destacó muchísimo de este Coachella es que Lana estaba completamente distinta. De haber estado en su época que todos la bardeaban porque estaba gorda, de la nada estaba muy flaca y muy radiante también, como que estaba muy feliz, no sé, estaba... Cada vez puedo creer el tema de la brujería porque me sonó medio a brujería eso, realmente estaba como muy hipnótica, como que no la podías parar de mirar, estaba muy hermosa en el Coachella ese día. Imagínense lo gagueada que quedé, que sigo gagueada ahora que lo estoy pensando, pero eso está mal porque toda la gente que la estaba criticando los años anteriores, de la nada diciendo que era hermosa, obvio que era hermosa, siempre fue hermosa, nada más que bajó de peso y ahí le empezaron a acusar de que estaba usando Ozempic. Yo creo que Lana del Rey debe bajar del peso a la vieja usanza con merca y puchos, pero bueno, puede ser que haya sido Ozempic. También en enero de 2024 Lana posó para Skims de Kim Kardashian para su colección de San Valentín, que le hizo ganar $13 millones a Kim Kardashian en ventas. Realmente fue un gran photoshoot, muy gay, la verdad, hermoso. El 30 de enero de 2024, en un discurso que estaba organizado por Billboard, Lana anunció su próximo álbum, que se iba a llamar Lazo, un álbum country. ¿Vieron que estábamos hablando de lo de Ethel y Lana, que decían por qué de la nada tuvieron ganas de hacer un álbum country? Ella dijo, nos estamos volviendo country, y su próximo álbum va a ser sobre eso, que, spoiler, todavía ni salió. Salieron 2 temas nada más, ahora vamos a hablar de eso, porque supuestamente este álbum iba a salir el 24 de septiembre de 2024. Ahora vino otra controversia de Lana, que esta vez fue defendiendo a Lana. Por primera vez en la vida la gente le estaba defendiendo a Lana y no le estaban matando a ella, que fue en los Grammys cuando Taylor Swift ganó a Mejor Álbum del Año y Lana obviamente no, y lo que hizo Taylor fue subirla al escenario arrastrada con ella, que fue una imagen que, por más de que la quieran pintar que no fue tan así, era una imagen muy triste de ver, en la que encima Taylor Swift estaba vestida de blanco y Lana estaba toda de negro en el costadito en la sombra. ¿Por qué la hace subir si ni siquiera la vas a dejar? O sea, ¿para qué la hace subir? A mucha gente le generó este tipo de bronca que me dio a mí, porque encima es obvio que Lana no le iba a decir que no, porque ella es amiga de Taylor Swift. No sé, capaz estaba medio en pedo. Yo igual creo que Taylor capaz estaba medio en pedo y le pintó esa de subir a Lana, porque dijo, sí, vamos a tener los 2 aplausos, y Lana en realidad quedó en el costado así. ¡Atájeme, guacho! Lana dijo en un comentario de Instagram, literalmente simplemente me encantó estar ahí, me encantó ver a todo el mundo, enterarme del chisme y pasar el rato, arreglarme. Literalmente no sentí ni una pizca de emoción negativa en ningún momento de esa ceremonia de premios. Fue pura diversión y risas. Más tarde, en noviembre de 2024, Lana iba a anunciar la llegada de su nuevo álbum The Right Person Will Stay. El álbum que antes se iba a llamar Lazo, ahora le cambió el nombre y lo atrasó de paso para el 21 de mayo de 2025, que adivinen si lo sacó. No lo sacó. En el medio les voy a contar un poco la vida amorosa de Lana, pero nada más para darles un punto. Primero se rumoreó en varias ocasiones que estuvo con James Franco o Axl Rose, nada confirmado, capaz fue algo medio un touch and go. También estuvo con Jay-Z, que es el que canta la canción de Tumblr Girls, tiene todo el sentido del mundo. Dicen que la cagó a Lana con Halsey y que Halsey después le tiró indirectas a Lana, y supuestamente que White Mustang es sobre él, dato curioso. Y en 2024 Lana empezó a salir con un desconocido completamente, un guía turístico de pantanos que muestra cocodrilos o caimanes, algo así, que se llama Jeremy Dufresne o Dufresne, un completo desconocido hasta que lo conoció Lana del Rey.
¿cómo empezó esta historia? Se preguntarán. Según ellos, se conocieron en 2019 en Luisiana cuando Lana fue a hacer una de estas guías turísticas sobre cocodrilos y él había sido su guía turístico. Dijo que se habían llevado muy bien, habían simpatizado mucho y que él, sin saber que ella era famosa, le había dicho de salir, pero Lana le dijo que no porque en ese momento estaba en una relación. Como parece que la vida no quiere que yo haga este video y se me cortó el audio de nuevo. Para los que no saben, que no me sigan en Instagram, síganme en Instagram. Tuve que regrabar varias de estas partes porque se grabaron sin audio. Bueno, la regrabación se grabó sin audio también. Lana en esta época estaba con John Styx, que era una pareja muy polémica de ella porque era policía y encima la cagó, y con la que la cagó se casó. Así que Lana venía de un corazón destrozado. Su final feliz vino cuando en mayo de 2024 ella fue con un festival a tocar en Luisiana y volvió a reencontrárselo, y ahí empezó su maldito romance tan tierno, aunque él le lleva 10 años y tiene 3 hijos. Mismo hubo una mini controversia. Una chica había salido a decir que era la hija de este hombre con el que estaba saliendo Lana del Rey y que ellos no estaban enterados de nada y que había engañado a su mamá con Lana del Rey, y al final era mentira, no era la hija. Igual imagínate que tu papá de la nada se case con Lana del Rey. Ojalá mi vida fuera eso. No sé por qué te estarías quejando en TikTok, yo estaría celebrando. Pero bueno, ahora están casados, fueron a un par de alfombras rojas juntos como la de Valentino en París, y Lana estuvo medio desaparecida, más que nada con todo el retraso de su álbum, pero sacó 2 sencillos que son White Feather Hawk Tail Deer Hunter y First Light. Lana es una mujer que fue muy influyente para muchas de las cantantes que escuchamos hoy en día. Realmente sentó las bases, la critiquen o no. También se entiende que es una persona muy controversial, que a pesar de crear su imagen en base a la rebeldía, mucha gente la sigue viendo como alguien exactamente lo contrario. Pero la verdad que yo la adoro igual, como me pasa con Ariana Grande, que es tipo, las voy a defender pase lo que pase, a pesar de que puedo entender sus críticas, igual la voy a defender. Pero bueno, las voy a dejar con mi yo demenciando con que Lana del Rey venga a Argentina. Lana, por favor, vení a Argentina. En 2020 Lana iba a venir a Lollapalooza y bueno, la pandemia hizo que no venga. Por favor, necesito escucharte antes de morir. Por favor, vení sin vape y vení sin hologramas, pero vení cuando puedas. Un llamado a la solidaridad para Lana del Rey, que venga a Sudamérica. Yo realmente creo que a tu marido le va a encantar ver a un yacaré en primera persona. Pueden ir al sur, no importa, yo los persigo. Con esto concluye este video que amo haber hecho. Realmente estoy disfrutando un montón hacer este video, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Me ayudarían un montón si se suscriben, si me dan like. También tengo mis miembros donde subo videos aparte, donde hablo más tranquila o hablo de diferentes cosas. También subo mis guiones sobre estos videos. Ojalá les haya gustado este video. Los voy a dejar con un cover de Lana del Rey de mi prima en el piano, que ella es muy apasionada de tocar canciones de Lana del Rey en el piano. Síganme en Instagram, sigan también a mi prima en Instagram. Las y los quiero mucho. Chao.